En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Estamos estudiando el libro de Lucas capítulo 22. Estamos orando, hablando de la oración de Jesús en el Getsemaní. Cómo el Señor se fortaleció en la presencia de su Padre Celestial, porque la prueba era tremenda, muy dura, muy difícil. Y además, con esa actitud de oración, el hecho de que el Señor se encontraba angustiado, triste, y quizás al contemplar todo lo que tenía que sufrir, se sentía débil y acudió a su Padre Celestial. Eso es lo que siempre hizo el Señor en su ministerio, y asumo que también en toda su vida, porque su ministerio lo comenzó como a los 30 años. Pero, ¿y los demás años? Los años anteriores, el Señor vivió una vida de dependencia, de búsqueda del rostro de su Padre Celestial y de obediencia y de preparación como hombre para el ministerio que iba a ejercer. Y aquí el Señor, con su intención y actitud de buscar de Dios el auxilio, la fortaleza, la capacidad para afrontar esta prueba tan difícil, Él va al Getsemaní y ora. Y en las ocasiones en que le tocó regresar hacia los discípulos, los halló dormidos, cargados de sueño, y les reprochó, les dijo que por qué estaban durmiendo, sino que les dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Jesús está siendo tentado, Jesús va a pasar una prueba. Los poderes del infierno, o sea, la hora del maligno había llegado. Había una gran conspiración entre la élite religiosa del pueblo de Israel, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los gobernantes de Israel conspiran para apresar a Jesús y matarlo. Y Jesús no era ajeno a todo eso, porque Jesús está cumpliendo lo que está escrito de él, como les había dicho a sus discípulos. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en los libros de los Salmos y todas las profecías respecto a su muerte que Cristo había dicho a sus discípulos, se tenía que cumplir. Así que él lo que hace es acudir a su Padre para que su Padre lo capacite, lo fortalezca, para que él pueda cumplir a cabalidad lo que estaba escrito de él respecto a su muerte expiatoria, redentora y vicaria en la cruz. Él ora con intensidad y Dios envía un ángel a Jesús, un ángel para que lo fortalezca. Y ya el Señor, fortalecido con la fuerza de Dios y la fuerza que le ministra este ángel, el Señor está listo para enfrentar la prueba. He ahí pues un ejemplo para nosotros, hermanos, un ejemplo de dependencia. En realidad nosotros no podemos hacer nada
por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que el hombre dependiera eternamente de su Creador. Lo que nos ha separado de nuestro Creador es el pecado. Entonces ahora nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados y estamos en Cristo, tenemos que aprender de Cristo mismo esa vida de dependencia en Dios. El Señor sabía que por sí mismo no podía afrontar esa prueba. Por eso fue al lugar que se llama Getsemaní y ahí oró intensamente. Pero los discípulos no percibían ese momento tan crítico, tan crucial en la vida de Jesús y estaban dormidos. Pero el Señor les dice, velen, oren, para que no caigan o no entren en tentación. Así que hay allí dos mandatos del Señor y el propósito del Señor es que nosotros no caigamos en tentación. No dice que no vamos a ser tentados, porque está escrito que nosotros somos tentados y somos tentados todos los días de nuestra vida. Vivimos rodeados del pecado. Vivimos en un mundo que está bajo la autoridad del maligno, de Satanás. Y dentro de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos induce al pecado. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo nuestro Señor: orar, velar. No duerman, es decir, velen, no duerman. Entonces levántense. Les dijo también que a la verdad el cuerpo es débil. La carne, ahí la palabra carne quiere decir el cuerpo humano es débil. Los discípulos siempre anduvieron con Jesús las jornadas para ir de pueblo en pueblo y de aldea en aldea y ciudad en ciudad. Requería de mucho esfuerzo físico porque estas jornadas de evangelización Cristo las hacía a pie y sus discípulos lo acompañaban. Él predicaba, él echaba fuera demonios, él enfrentaba la oposición de aquellos que querían destruirle, y se supone que Jesús tenía que terminar totalmente agotada su jornada de trabajo en el día de evangelización, y sus discípulos que lo acompañaban y le ayudaban también terminaban cansados. Probablemente aquí están bien cansados. El asunto es que estaban dormidos. Y el Señor les dice, velen, no duerman, oren. Y esa exhortación no solamente era para los discípulos, esa exhortación es aplicable a nosotros. Nosotros todos los días, antes de acostarnos, debemos de velar en oración. A veces vamos a la cama después de haber visto televisión. Claro, nuestros ojos están cansados a causa del resplandor de la luz, de los colores y de las horas que pasamos frente al televisor. Y cuando ya se nos están cerrando los ojos por ver televisión, entonces apagamos el aparato y nos vamos a dormir. Ya vamos prácticamente dormidos. Apenas podemos ya ponernos la ropa para dormir y caemos rendidos.
pero es porque el tiempo que debimos de haber ocupado en la lectura de la Biblia y en la oración, lo ocupamos viendo televisión. Entonces Jesús les dice a los discípulos, velen, velen, pónganse de rodillas, despierten, oren. A la verdad el cuerpo es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Entonces la lección para nosotros, hermanos, respecto a la actitud y a la oración de Cristo en el Getsemaní, frente a la prueba que Él va a pasar, es que nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Tenemos que velar y tenemos que orar. Y esto al final del día, es decir, en la noche tenemos que orar. Ahora, cuando uno vela y ora todos los días, entonces no vamos a caer en tentación, no vamos a entrar en tentación, porque Dios nos preservará, nos cuidará, porque orando y velando adquirimos fortaleza y porque orando le suplicamos al Señor que nos guarde en todas las actividades diarias de nuestra vida. Y el Señor nos protegerá, nos ayudará, porque de Él recibimos la fortaleza. Por eso la Biblia dice, fortaleceos en el poder del Señor. También la Biblia dice que Él da fortaleza, fuerzas al que no tiene ningunas. Él nos renueva todos los días. Recibimos de parte del Señor una renovación en nuestra vida si acudimos a la fuente del poder que es nuestro Señor. Oramos, entramos al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Oramos e intercedemos cara a cara frente al Señor y el Señor nos fortalece de la misma manera que el ángel fortaleció a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos el poder, la fuerza, la energía de Dios para vivir conforme a la palabra, a la voluntad de Dios y para no entrar en tentación. Es decir, para no caer en las tentaciones que a diario nosotros enfrentamos. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, en este caso sucedió que Jesucristo sí resistió la tentación, cumplió a cabalidad lo que estaba escrito de Él. Todo, aún las palabras que dijo estando en la cruz, eran cumplimiento de profecías que estaban escritas principalmente en el libro de los Salmos y en el libro de Isaías. Él cumplió con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque recibió de Dios la sabiduría, la guianza, la fortaleza para cumplir esa voluntad que ya estaba profetizada respecto a la vida y a la muerte de Jesucristo. Pero los apóstoles no siguieron el consejo de Jesús. Ellos no velaron ni oraron, siguieron durmiendo. ¿Y qué pasó? Cuando apresaron a Jesús, entonces los discípulos que no estaban preparados porque no habían velado ni orado, no tenían la fortaleza, entraron en pánico, en gran miedo, y el miedo los hizo abandonar a Jesús en ese momento en que Jesús necesitaba la ayuda de sus discípulos. Salieron corriendo, huyeron. De Pedro ya el Señor había hablado con él y le había dicho que antes de que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Pedro también cayó en tentación,
negó al Señor Jesucristo y los demás discípulos actuaron con gran miedo, actuaron como personas no valientes, sino cobardes, huyeron y dejaron completamente solo a nuestro Señor. Entonces, la lección para nosotros es que debemos de velar y orar. ¿Cuándo? Todos los días. En los extremos del día, es decir, sabemos nosotros que hay mucho trabajo. Apenas a mediodía se nos da tiempo para que comamos y después seguimos trabajando en los diferentes trabajos que tenemos como cristianos. Así que el mejor tiempo y la mejor ocasión que tenemos para velar y para orar y clamar a Dios y ser fortalecidos y pedir de Él sabiduría para vivir de acuerdo a su voluntad es en los extremos del día, en la noche. En la noche. Usted tiene que disciplinarse, y yo también, en el hecho de que podemos dejar de ver la televisión en la noche. Y que el tiempo que ocupamos en ver televisión, tal vez ocupamos 1 hora, hora y media, 2 horas en la noche viendo televisión. Después de cenar, a las 7, 7:30 de la noche, vamos al sofá y nos sentamos en el sofá de la sala y encendemos ese aparatito que nos tiene fascinados. Y ahí viendo esas luces que centellean por la pantalla y las imágenes, entonces podemos pasar 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas. Hay quienes se acuestan a las 11 de la noche, hasta las 12 de la noche, viendo televisión. ¿Qué es eso? A la luz de la mayordomía cristiana, a la luz de la mayordomía del tiempo. ¿Qué es eso? Eso es perder el tiempo, desperdiciar el tiempo. Porque lo que vemos en la televisión no nos edifica. Y cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo y demos cuenta de la mayordomía del tiempo, entonces vamos a entender que actuamos como necios, no como sabios. Por eso el Señor dice, velen, oren en la noche y en la madrugada. 1 hora por lo menos en la madrugada, 1 hora en la noche. Hay quienes oran más, hay cristianos que oran 2 horas en la madrugada. Y a medida que van adquiriendo más el hábito y el arte de la oración, van administrando mejor el tiempo. Y hay algunos que oran 1, 2 horas y media, 3 horas. Esas personas están fortalecidas, no entrarán en tentación. Así pues, amado hermano y hermana, ore, clame a Dios, busque el rostro de Dios, porque de la manera como Cristo fue tentado y fue probado, lo somos nosotros también. Y necesitamos la fortaleza divina, el poder que proviene de Dios y del Espíritu Santo que habita en nosotros. Necesitamos la sabiduría y la guianza del Espíritu para vivir sabiamente haciendo la voluntad del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo espero mañana para que continuemos estudiando este libro de Lucas y todos los acontecimientos previos a la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.